Hoy ponemos nuestra atención en las personas altamente sensibles. Un 20% de la población mundial lo es. Se trata de personas creativas que tienen muy desarrollados los 5 sentidos, pero que pueden llegar a sufrir trastornos o procesos depresivos si no procesan bien la información, el exceso de información que sufrimos a diario. En la Universidad de Murcia se celebran las 4ª jornadas de alta sensibilidad Educación Sensible. Y para profundizar hoy en este tema nos acompañan 4 personas, todas con alta sensibilidad y que han desarrollado sus carreras enfocadas a las personas altamente sensibles. Buenos días, empezamos con Andrés Alcaraz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Él días. es presidente y fundador de la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de Murcia. Así es. Buenos días. Muchas gracias. Nos acompaña también Encarni Rodríguez. Ella es pedagoga, trabaja en el Centro Aula Nueva de Santiago el Mayor. Hola, buenos días. Por aquí tenemos a Toni García, es docente y director del Colegio Joaquín Carrión San Javier y es premiado como el mejor docente de España 2018 y también nominado al mejor docente del mundo. Hola, buenos días. Y por último, María González también nos acompaña aquí. Buenos días, ella es psicóloga, especializada en personas con alta sensibilidad y trabaja también con este tipo de colectivos. Buenos días. Pues queríamos empezar esta tertulia, este debate, por hablar de qué es las personas altamente sensibles. Seguramente muchas personas desconozcan esta característica. Sí, la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad que ha existido absolutamente siempre desde el principio de los tiempos. Lo que pasa es que no fue descubierto hasta los años 90 por la doctora Elia Guinarón, que también ella es altamente sensible, entonces vio que había un tipo de gente que funcionábamos un poco diferente. O sea, al final, la alta sensibilidad es una neurodivergencia, es una manera un poquito diferente de funcionar a la media, a la mayoría. Somos un 15-20% más o menos. Y un poco así, como para resumirlo mucho, la alta sensibilidad no va tanto de la sensibilidad en el sentido literal, sino que es más sobre la reactividad, sería más alta reactividad. Tenemos unas respuestas mucho más intensas, tanto a nivel físico como emocional, como corporal, a todos los estímulos, tanto externos como internos. Estaba María contándonos que entre un 15 y un 20% de la población es personas altamente sensibles. ¿Dónde está el origen? ¿Cómo se detecta que una persona es altamente sensible? Vale, la alta sensibilidad, como digo, no es una patología, por lo tanto no es algo que te puedan diagnosticar, es algo que quizá te lo puede decir un psicólogo, una persona un poco formada que sepa que existe, pero sobre todo existen test, puedes hacer el test de Elia Guinarón, que es un poco como el más científico, y hay otros test en internet, y algo muy importante es identificar esa manera de ser desde que eres pequeño, o sea, leer cosas, que ya hay mucha información en internet, identificar que tú desde pequeño eres así. Pues quería abrir el debate al resto de la mesa porque según los estudios que he leído también tiene un componente genético. Se encuentra un gen en el ADN Sí. que te hace ser altamente sensible. Claro, como ha dicho mi compañera María, en principio el tema es genético, es hereditario, por lo tanto nadie puede hacerse altamente sensible en un momento determinado. Otra cosa es, como ella ha explicado bien, la hipersensibilidad. Esto ocurre en un momento puntual de alguna situación personal, trascendental que una persona pueda adquirir. Y quiero decir, intolerancia solamente pues, a productos químicos, biológicos, incluso por motivos también incluso personales, emocionalmente hablando, ¿no? Pero realmente es un rasgo genético y porque hay también desde la Universidad de Canadá un gen descrito como tal que desde el momento del nacimiento ya nos predispone a que tengamos esa alta sensibilidad por la alta percepción de las sensibilidades, de las emociones y de los inputs que recibimos siempre del exterior. Además es curioso, por lo que he podido leer y por lo que me habéis contado, de que el hemisferio derecho es el más activo en este tipo de personas. Sí, esto queda reflejado a través de imagen de resonancia magnética cerebral, queda reflejado a través de escáneres cerebrales, la neurociencia también está trabajando mucho en este ámbito. Entonces, bueno, nuestra zona derecha del cerebro, a través de todas estas investigaciones, procesa la información con más intensidad,
y entonces se ven como las neuronas espejo, que son las encargadas de procesar toda esta información, a través de estos escáneres, de estas pruebas cerebrales, a través de puntitos rojos, que es la que capta toda esa información, se alojan en la parte derecha del cerebro, mientras que la parte izquierda queda como más liberada de toda esa información. Esta sería un poco la explicación más técnica y científica del procesamiento de la información. No sé si alguien quiere añadir algo más en esta mesa, si no paso a una otra pregunta. ¿Qué rasgos se presentan cuando eres una persona altamente sensible? Por ejemplo, cuéntame, Encarni. Pues mira, uno de los rasgos que se presenta es que todo lo vive más intensamente, hay una sobreestimulación. Cuando va a procesar información, la información la procesa mucho más profunda. Luego somos personas muy emocionales, las emociones las vivimos muy intensamente, ya sea la alegría, la tristeza, y otra de las características es la fuerte empatía. Sobre todo estas 4 características principales son las que podríamos decir que cumplen todas las personas con alta sensibilidad. Sí, determinan el rasgo, son las 4 características que en principio, en su origen, Elaine Aron hizo en aquellas investigaciones sobre la introversión. Ella, como casi todo lo que se descubre, no está estudiando eso concretamente, sino que ella estaba haciendo un estudio de la introversión en la Universidad de Stony Brook, en San Francisco, y ahí fue donde realmente dio con estas 4 características, que bueno, pues la llamó alta sensibilidad, pero nos gustaría dejar claro también que las siglas PAS obedecen a la traducción del libro que escribió, bueno, que es un bestseller a nivel internacional, El don de la alta sensibilidad, y se traducen como High Sensitive People, ¿no? Pero nos gustaría matizar para todos los espectadores que el rasgo se llama sensibilidad de procesamiento sensorial. Esta es la parte científica y técnica para que, bueno, pues todas las personas que nos puedan estar viendo y conozcan el rasgo, que sepan que tienen un fundamento científico, ¿vale? Que no es una moda que haya podido llegar. Sí es cierto que es una información nueva, que está llegando pues desde hace una década a España, pero en otras partes del mundo todas estas investigaciones están ya testadas, comprobadas, y bueno, con resultados científicos y de investigación muy importantes. Es que en cierta medida las siglas pueden llevar a confusión también, porque la gente dirá, yo también soy sensible, también lloro cuando veo una película, ¿no? Pero es que no se refiere a eso, por eso la traducción al español de personas con alta sensibilidad pues no acaba de definir exactamente el rasgo. El rasgo es la forma de percibir la realidad, la forma de asumir la realidad y la respuesta que da el individuo a esa realidad, menos que la sensibilidad en sí, que todos tenemos la nuestra, pero a ciertas personas que la afecta por cómo reciben la información, empatizando con esa parte que la está recibiendo. Claro, Toni, yo hoy hablaba con compañeros de aquí de la tele, de hoy vamos a hacer una mesa sobre este tema, y todos, ay, pues yo creo que soy altamente sensible. Todos creemos que podemos tener mayor sensibilidad de ese rasgo. Pero las 4 características que hemos dicho son, digamos, la base. Y además se han de cumplir las 4, es decir, bueno, pues yo siento mucha información, luego me saturo, luego, pero no tengo una sensibilidad a las sutilezas, por ejemplo, a los 5 sentidos. No, es que esto es importante que se den las 4, porque si no, sería, como ha dicho Toni, sensible, no altamente sensible. Que ahí es donde estaría un poco el punto que se matiza para definirnos un poco como alta sensibilidad. Es que es uno de los problemas principales a la hora de definir la alta sensibilidad, que la sensibilidad tal y como la conocemos sí que es una parte de ser altamente sensible, pero es una pequeña parte dentro del todo. No se puede tomar literalmente el altamente sensible. Por supuesto que dentro de la sensibilidad, como la conocemos cultural y socialmente, hay gente insensible y hay gente muy sensible. Pero la alta sensibilidad tiene más que ver con, como decimos, con la reactividad, con la intensidad con que procesas los estímulos y con los que los percibes. Hemos dicho que una de esas características es el sobreexceso de información, la saturación con toda la información que recibimos. Yo hablando con Andrés le dije, a día de hoy recibimos tantísima información, redes sociales, internet, de nuestro trabajo, correo electrónico. ¿Cómo viven en su día a día las personas PAS este sobreexceso de información? En realidad en educación tenemos un problema grave con este asunto, tenemos un problema bastante grave, porque además no es cierto que estemos recibiendo información. Estamos recibiendo titulares de información y eso no es información real. Una persona con los titulares que leemos en Twitter a lo largo del día o en un periódico digital a lo largo de un día, no estás informado de absolutamente nada. Tienes conocimientos de titulares,
pero no hay información como tal. Lo que hay es un exceso de eso, de los clics, de los titulares, no un exceso de información. Al contrario, hay un defecto de información. Entonces, ese volumen constante de información que aparece cada 5 minutos en la prensa, en la radio, en las redes sociales, tienes que estar pendiente de Twitter, de Facebook, de Instagram y de todas las redes sociales que hay. Todo eso, que son 5 segundos por cada clic, suponen alrededor de 5.000 mini informaciones al día, lo cual es imposible de asumir. Incluso tú a los 5 minutos no te acuerdas ni de cuál ha sido la anterior. Entonces estamos en un proceso que esas personas, además con alta sensibilidad, pues lo viven todavía mucho peor, porque es un bombardeo constante y es una sobreestimulación a la ya de por sí sobreestimulada forma de ser. Claro, y es un poco, si me dejas apuntar, que por ahí es por donde vienen muchas de las patologías. O sea, hay una cosa que hay que dejar claro, que la alta sensibilidad no es ni una patología ni es la causa de patologías, pero sí que es un factor importante que se suma a la hora de desarrollar problemas psicológicos, sufrimiento o patologías, porque, por ejemplo, el estar crónicamente sobreestimulado, no sobreestimulado un día, sino crónicamente sobreestimulado, y además sí que hay estudios que apuntan esto, te lleva a tener depresión, porque tú sientes una sensación de indefensión aprendida, de que vas sobreviviendo, de que no puedes con todo lo que te manda el ambiente. Y entonces esto da lugar a depresión, a ansiedad, a problemas somáticos. Pero es una es una gestión incorrecta del rasgo y también de vivir en un contexto que ya de por sí es muy estimulante, incluso para gente que no tiene el rasgo de la alta sensibilidad. Por aquí pide la palabra Andrés. Sí, me gustaría sumar a la aportación de mis compañeros que realmente esas investigaciones de la doctora Elena Arón hablan de que procesamos hasta 10 veces más la intensidad de la información. Es decir, tú entras, por ejemplo, que te voy a decir, a un entorno y estás viendo luz, ruido, colores, cuadro. Sobre todo esto es algo el cuadro que no está bien colocado, que enseguida tiendes a ponerlo recto, ¿no? Es rozando un poco ese sentido de la perfección, porque realmente, y además es algo innato, quiero decir, mucha gente, yo he comentado mucho pues el rasgo con muchas personas, anda, jolín, no hagas eso, digo, es que no es que yo lo quiera hacer o dejar de hacer, es que mi procesamiento sensorial lo hace innato, o sea, cuando yo entro en esos entornos o percibo todos esos estímulos, mi cerebro es el que se activa por esa predisposición a aceptar mucho más y con más intensidad toda esta información. Y el problema también viene cuando queremos reeducarnos para no hacer esas cosas. Eso es un error. Entonces, claro, quiero que no se note, quiero que nadie vea que estoy ahora mismo súper excitada y necesito mi espacio para irme. Entonces, cuando no lo aceptas, no lo reconoces, cuando realmente tenemos eso es el muy problema. importante, dejarlo súper claro, que no es la alta sensibilidad la causa ni es un trastorno, pero es que es muy fácil porque estamos viviendo en un entorno donde, como dices, desde pequeño dices, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy la única que me está molestando la luz, que me está molestando el ruido? ¿Por qué en clase siento la necesidad de salir fuera y tomar el aire? Es una cosa que no puedes explicar, es como una necesidad de tener que salir y quitarte todos esos estímulos sensoriales. A veces es simplemente eso, que los estímulos sensoriales los percibimos muy intensamente y necesitamos descansar, aunque sea 2 minutos, para que nuestro sistema nervioso descanse. Y como no lo hacemos porque no entendemos el rasgo y queremos ser como el resto de gente, nos saturamos y ahí vienen los problemas, por una mala gestión del rasgo. Y María, esa pregunta nos la hacemos de adultos, exacto, pero los niños no se la hacen. Los niños están en clase y necesitan salir. Están en clase y un grito de la profesora les paraliza, les bloquea. Están en clase y todo esto no se lo preguntan. Entonces, yo quiero introducir un tema aquí, que es el de si las personas con alta sensibilidad se sienten rechazadas o pueden vivir de una forma menor integrada, porque no existe una concienciación social sobre este tipo de problemas que pueden sufrir las personas altamente sensibles. Yo creo que más que rechazadas se sienten incomprendidas y la incomprensión conduce al individuo a asumir un comportamiento semejante a la masa. Y eso es lo que te hace infeliz. O sea, cuando no puedes decir lo que te da la gana, cuando no puedes colocar ese cuadro porque te está amargando la asistencia. No, como decía Andrés, no es porque sea, no, es que te está amargando la asistencia ese cuadro mal colocado. Cuando tienes que comportarte como se comportan los demás, pues es cuando comienzan las patologías, comienzan las problemáticas. No estamos acostumbrados ya desde la escuela
digamos, aceptar la individualidad de cada uno de nosotros, con sus rasgos, con sus características, con sus problemáticas, y ese es el gran problema, ¿no? Y este tipo de alumnos que encima, lo que comentaba la compañera, que estás en clase, que no entiende el profesor por qué te tienes que levantar para ir al aseo, porque en realidad no vas al aseo, vas a respirar un poco. Pues esa falta de comprensión hace que vivan en un mundo que no es el suyo, que no se ajusta a lo que ellos necesitan. Y aquí surgen etiquetas, he leído artículos que surgen las etiquetas de raro, tímido, nervioso, inconsciente, llorón, todo tipo de adjetivos que al final hacen el día a día de estas personas más difícil. Y que luego creces con esta etiqueta y de adulto, pues si no te la trabajas, pues sigues con la etiqueta de ahí la vulnerabilidad a tener más trastornos. O sea, tú, como has explicado muy bien, Encarni, pues al final creces con esa sensación de falta de autoestima, de ser el raro, de qué me pasa, por qué me canso antes, por qué me molesta esto, por qué tengo que salir afuera en clase o en un bar, o soy asocial o no me gusta la gente. Todo este tipo de preguntas que si se conociera el rasgo, por eso queremos que se conozca, si se conoce el rasgo y se gestiona, tú puedes vivir una vida estupenda. Todos tenemos cabida en esta sociedad y la alta sensibilidad también es un valor, pero se necesita gestionar y necesitamos, las personas que somos así, tener una vida de acuerdo a nuestro rasgo, integrándolo en nuestra vida diaria, porque si no, no podemos estar bien. ¿Y cómo podemos saber si somos una persona altamente sensible? Bueno, lo ha dicho María también, que hay unos test, aparte de toda la documentación bibliográfica que hay también en, bueno, pues en este mundo tecnológico de Internet, pero lo más importante es identificarse con las 4 características, ¿no? Con la del procesamiento sensorial de la información, con la sobreestimulación, con la fuerte emocionalidad y empatía, que ahí es uno de los más bonitos porque realmente lo habéis comentado. Siempre tendemos a ver el rasgo desde una parte de sufrimiento y negativa, y esto también es un mito. Por favor, que el rasgo, igual que podemos sentir un duelo, una pena, una tristeza, pero también sentimos la parte positiva de la alegría, de la felicidad, de los pequeños detalles, donde a lo mejor una persona no se fija, y eso también es un aliento muy importante. Entonces, en este sentido, bueno, pues existen ese test que hay que decir que no es vinculante para nada. Todos los psicólogos dicen que los test no son más que simplemente una aproximación, que luego hay que entrar en la parte ya terapéutica personal. Es una valoración. Claro, es una valoración. Pero sí que es una guía. Cuando tú haces el test de Linarón y ves que en esas 22 preguntas pues tienes un 80 o 90%, inevitablemente te estás viendo reflejada. Otra cosa es que no tengas bien la información y luego pues tengas que profundizar en la bibliografía, en el documental. Yo hace 5 años, bueno, pues a raíz de una compañera, en momentos vitales de la vida, pues me dijo: Andrés, yo creo que tú, toda tu expresión, que es esto, es un poco tu excesiva sensibilidad. Claro, me faltó tiempo para empezar a buscar, a leer, a contactar con la asociación. Es como ha dicho Toni, o sea, realmente es que a veces huimos y tenemos los problemas por lo que intentamos, no sé, cuando realmente si abrimos bueno, pues nuestra mente, nuestro corazón, es mucho más fácil de recibir la información y de aceptarla. Digo, los test no son vinculantes, pero sí son una muestra, y de todas formas también me gustaría apuntar una cosa. Habéis hablado del entorno educativo. Es que precisamente, Begoña, cuando estos niños presentan en las clases, y eso Toni, María, Encarni, desde sus profesiones educativas lo pueden constatar, a esos niños se les puede diferenciar con trastornos y con enfermedades cuando realmente no las tienen. Pongo un ejemplo. Hay niños, por ejemplo, con TEA o con Asperger o con TDAH, por ejemplo, que nos vienen a la asociación los padres, las madres. Es que el profesor dice que mi niño no está atento, y luego, sin embargo, sacan unas notas sobresalientes, ¿no, Toni? O sea, un niño con un déficit de atención no puede sacar notas, es que hay incongruencia. No debería, pero sí tienen esa capacidad porque ellos asumen la información de una manera mucho más intensa, mucho más rápida. Y en cuanto la han asumido, todo lo que va después, esa media hora de explicación, les sobra. Con lo cual no les queda otro remedio que meterse en su mundo, imaginar sus cosas, etcétera, etcétera. Pero si esto no se interpreta bien, es el problema. Cuando no se conoce y no se interpreta bien, se llevan a diagnosticar patologías como el TDAH. Los problemas de, bueno, sobre todo son ansiedad, depresión. Incluso a veces se les confunde. Incluso a veces se los confunde con alumnos disruptivos, porque claro, cuando son pequeños es otra historia. Cuando un niño es altamente sensible y está en infantil de 4 años y las normas siempre han sido las mismas y la profesora por error castiga a otro alumno, a un amigo suyo,
Sí. Y él sabe que ha sido injusto porque ha sido otro, su forma de reaccionar es una forma violenta porque Sí. está empatizando con una injusticia, ¿no? Claro. Y entonces, claro, él no te lo va a explicar, mira, es que resulta que no... ¿Por qué no? Porque tiene 3 años. Claro. Entonces, su forma de comportarse es de una manera agresiva, de una manera, digamos, pues un poco más violenta de lo normal porque no entiende lo que ha pasado, ¿no? Y entonces rechaza eso que ha pasado. Entonces, a veces se les confunde con alumnos disruptivos, pero no Claro. lo son. Si hay una normativa, se cumple siempre, Sí. no unas veces sí, otras veces no. Yo te quería preguntar... Bueno, Ay, perdona. Sí. Al hilo de lo que le has dicho. Y otras veces el otro niño coge y está un buen rato llorando y entonces lo etiquetamos del llorón. Del llorón, Exacto. claro, Y también. a lo mejor lo único que está también expresando es su emoción, su Justicia también emocionalidad. por lo que ha Claro, sucedido, y a veces también, perdona, las conductas disruptivas se dan mucho por la sobreestimulación. Un niño con 4, 5, 8 años sabe que se siente muy mal, pero no sabe qué hacer con toda esa estimulación y no lo pueden explicar ni a sí mismo ni a los demás, con lo cual empieza a patalear, a llorar y a tener esas conductas que se consideran disruptivas y no se entienden. claro, tú eres docente, quería preguntarte, Sí. ¿te encuentras en tu día a día muchos casos de niños altamente sensibles o cómo detectas tú en tu aula que hay niños que puedan ser PAS? Es muy difícil porque los docentes no tenemos una formación todavía adecuada. Yo Claro. creo que en ese sentido está muy bien esta asociación porque es importante que se ponga encima de la mesa cómo detectar este tipo de alumnado. Y en el aula sí que se van detectando ciertos rasgos, ciertos comportamientos que te inducen a ver que este alumno tiene algo en particular. Y muchas veces ese algo en particular coincide con la alta sensibilidad. Y a veces no son alumnos que sean tímidos o introvertidos, a veces Sí. incluso en alumnos muy extrovertidos puede Sí. darse este rasgo, ¿no? Pero sí que te vas dando cuenta poco a poco por su comportamiento, si te fijas, que es muy difícil hoy en Sí. día en educación con la saturación de burocracia que tenemos, pero si tienes tiempo para fijarte en cómo se comporta cierto alumnado, sí que vas viendo ciertos rasgos. A lo mejor no sabes ponerle la etiqueta porque todavía no estamos formados en ese sentido, pero sí que sabemos que hay algo ahí especial. No hay formación específica. Yo te iba a preguntar, o os iba a preguntar en general sobre la educación emocional. ¿Sería obligatorio que fuese una asignatura en todos los Sí. programas de todos los niveles, desde Sí. infantil hasta la Yo ahí, universidad? Hasta la yo ahí creo que no. ¿Tú crees que Yo no? como asignatura no lo creo. Bueno, no, como asignatura Claro. para llegar como asignatura no, sino incorporarlo en la vida Correcto, eso escolar. sí. De todas formas, permitidme que aporte que en la Comunidad Canaria, creo, ya en el ámbito de educativo, Sí. hay una asignatura obligatoria de educación Es un error, emocional. sigue Sí. siendo un error. Sí, por- Bien, Tony, sí. Las cosas no se trabajan, el amor no se trabaja. Hoy vamos a hablar del amor. Correcto. No funciona así. Debe ser algo transversal que se trabaje en todas las áreas y en cualquier momento. Y que los docentes tengamos ese tiempo del currículum excesivo para decir, ha surgido un conflicto en el aula, ha surgido un conflicto en el patio, vamos a trabajar en resolverlo, educación sí. emocional. Pero como asignatura forzada a las 12 del mediodía de No, un no. jueves, no tiene absolutamente ningún En sentido. algunos colegios en Murcia creo que también se está dando Sí. un programa también como asignatura de inteligencia emocional. Pero debe ser más que asignatura, que ya digo, más Estar que en la asignatura, vida escolar, debe ser estoy de acuerdo. parte absolutamente troncal y fundamental de todas las áreas. Y eso no la puede convertir Claro, en una asignatura. claro, es que El precisamente- de lengua, el de matemáticas, Claro, el de inglés, claro. el de educación física, Claro. todos deben de estar formados para dar una buena educación Claro, emocional. Claro, pero es que eso es lo que has aportado, ¿no? Que realmente el fundamento y el objetivo de la asociación PAS Murcia va encaminado a poder informar sobre todo a los profesionales. Y esto en Carni, ella antes has comentado un asunto muy importante de cómo se detecta en el aula a los niños. Ella, Claro. primero, es una Yo lo persona tengo. altamente sensible, pero es que su nivel de empatía y su nivel de conexión con esos niños ya no es ni incluso de ella, es que esos niños empatizan con la profesora o con el docente por ese tipo de relación Correcto. de sensibilidad. Correcto. Entonces, lo importante sería que todos los profesionales en el ámbito educativo se pudiesen formar. Nosotros estamos preparando cursos formativos para padres, para docentes, a través de programas desarrollados a través de la Consejería de Educación. Hemos presentado un proyecto sobre poder y llevar el ámbito concreto de la educación, de la alta sensibilidad al sistema, porque es muy importante, como has dicho, que los profesionales conozcan esa información para no errar. No Correcto. estoy hablando de que luego los niños tengan otro tipo de comportamiento y haya que uno a uno, evidentemente, matizarlo, pero en general, si los profesionales tienen o tenéis esta información... Estábamos diciendo sobre si era necesario o no tener una asignatura obligatoria.
no hay acuerdo si asignatura sí, asignatura no, pero lo que sí debería existir es un mayor consenso, una mayor concienciación sobre este rasgo, porque es un gran desconocido. Sí, estaba continuando diciendo que es importante que los profesionales del ámbito educativo, también general de todos los estamentos sociales, sanitario, laboral, etcétera, pero sobre todo en el ámbito educativo, porque son los niños realmente los que pueden presentar mayor esta incomprensión, tanto por los docentes, por los padres, etcétera, es que conozcan la información. Tan solo es esto, porque como ha dicho Toni, conociendo la información, y María, pues se pueden de alguna forma abordar todas estas secuencias, todas estas situaciones, y cuando un niño tendrá otra cuestión que haya que enfatizarlo, pues será eso, pero si no, muchas veces el desconocimiento de nuestra información sí que lleva a catalogarlos de otra forma que no son, y a veces con procesos de farmacología cuando realmente no son necesarios, y esto sí que es muy importante para todos los espectadores que realmente, bueno, pues se acerquen. Una de las mayores demandas que tenemos es precisamente que hayan profesionales del ámbito de la psicología, de la educación, de la sanidad, que conozcan el rasgo, precisamente porque, por ejemplo, para los fármacos, una persona con alta sensibilidad pues es más propensa a tener, a lo mejor las dosis tienen que ser un poquito menor en este sentido, ¿vale? Entonces, todas estas cuestiones, teniéndolas un poquito pues más conocidas, pues siempre es mucho más fácil de poder abordarlas. Quería, porque se acaba el final de nuestro informativo, y quería ir concluyendo en algunos aspectos. Estabas diciendo lo de la medicación. Muchas veces se puede confundir la alta sensibilidad con un trastorno, pero también si no se trata puede derivar en un trastorno. Claro. ¿Cómo lo veis desde la psicología, por ejemplo, o la pedagogía? ¿Cómo lo veis? Claro, o sea, la alta sensibilidad, como decimos, no es un trastorno, pero sí que es un factor que si se dan ciertas condiciones, porque si tú tienes unas condiciones buenas no tiene por qué pasarte nada, pero si se dan ciertas condiciones sí que te puede llevar a tener más posibilidades de desarrollar una patología. Y luego, dentro de tener una patología, porque puedes ser PAS y tener ansiedad, depresión, etcétera, pero necesitas contextualizar la alta sensibilidad en tu problema, porque si no, no se va a acabar de entender. Necesitas gestionar la alta sensibilidad, porque si no, no vas a encontrar soluciones. También se puede ser PAS y ser totalmente feliz y no tener problemas. Una buena autogestión da esa... Que es lo que queremos hacer, llegar desde la educación, que no lleguemos a tener... Claro. Por eso los docentes tienen que tener esa formación que se reclama desde aquí, para que conozcan el rasgo y que les permitan a ese tipo de alumnos ser no como etiquetarlos malamente Claro. No quería acabar esta mesa sin hablar sobre la asociación y también sobre las jornadas que se están celebrando en Murcia, para que todo el espectador que nos esté viendo tenga conciencia de que existe una asociación y que realiza una gran labor para ayudarles. Claro, precisamente nuestro mayor objetivo es la prevención y llevar toda la información a todos aquellos personas, organismos, estamentos que puedan precisar del conocimiento, ¿no? Estamos realizando estas jornadas en Murcia precisamente para poder difundir esta información. La hemos querido enfocar, como he comentado, en el ámbito educativo, porque nos parece muy importante que desde la base del conocimiento pues empiecen a adoptar y a poner todas estas medidas que hemos podido poner en común. Invitamos a todos los espectadores también a participar. Son jornadas abiertas, totalmente libres. Esta noche llevamos 2 jornadas, tanto Marisol, que fue educadora infantil, la que nos informó el lunes, ayer lo hizo Toni con una ponencia magistral, hoy le toca a María como psicóloga, sobre todo especialista en alta sensibilidad, en la biblioteca regional de aquí de Murcia. Mañana tenemos también una ponencia que es maravillosa con respecto al rasgo de la alta sensibilidad, que son las altas capacidades intelectuales. Es también un tema muy afín que se da de la mano de nuestra psicóloga Teresa Navarro. El viernes tenemos, como fruto de la creatividad, en el Aula de Cultura de Caja Murcia la colaboración de una compañera maravillosa que a través de la poesía nos va a dar también esa percepción de lo que es la creatividad y la emoción con Magdalena Sánchez Blesa. El domingo también vamos a disfrutar con Sergio Bellido, cantante murciano, que nos va a preparar un festival musical en el sur, en la Cafetería del Sur en Murcia. Y bueno, pues todos los espectadores invitados, y de verdad que las puertas de PAS Murcia
las tienen abiertas de par en par y nuestros corazones también. Pues gracias, Andrés, muy interesante este programa que se está celebrando en la Universidad de Murcia. Muchas gracias, Andrés, Encarni, Toni, María, por acompañarnos hoy y por acercarnos qué son las personas altamente sensibles. Gracias. Nosotros continuamos con la información.